funciona ese proceso de recruitment, ¿no? Digamos, te llega un ticket, ¿no? Una solicitud del área usuaria, ¿no? Y te dicen, necesito este puesto, ¿no? Este perfil. ¿Qué haces, no? Por ejemplo, creo que no me terminaste de contar los puestos que te fueron retadores, ¿no? Uno era el Growth Hacker, el experto en Salesforce. ¿Cuál era el otro? Súper. El otro era un ingeniero civil. Parece Ya, fácil, parece fácil, ¿no? Pero pero no, no es fácil. Yo he tenido que reclutar ya 3 veces ese puesto wow. y era un ingeniero civil con interés de, pues, de acá a un año con entrenamiento pasar a un puesto de liderazgo. Era un ingeniero civil que tenía que tener experiencia en multifamiliares, como estos condominios gigantes de departamentos, y que necesitaba manejar un software que se llama Revit. Entonces, yo contactaba, y no solo en Perú, sino en diferentes partes del mundo, y la mayoría veía o transporte, o veía cosas del Estado, o veía solo como casas individuales o departamentos muy pequeñitos, o de repente me decían que no manejaban Revit. Entonces, como estos requisitos eran muy difíciles, además de que muchas veces el ingeniero civil, normalmente cuando estudias como ingeniería, empiezas con ingeniería civil y luego puedes pasar a mecánica o estructura. Entonces, el civil es el primero y la mayoría, como una vez que gana experiencia, se mueve al siguiente. Y, y era difícil encontrar a alguien que quiera ser líder en civil, ¿no? Y que tenga experiencia. Estaba como, es uno de los más difíciles para mí. Pero lo lograste, ¿no? Sí, ahí jugué un poco con la forma en la que publico los puestos de trabajo. Creo que hoy en día, cuando buscas un trabajo, aparece, no sé, ingeniero civil y sale la descripción y todas las descripciones son muy parecidas, como se busca un ingeniero civil, requerimientos, bla, bla. Y esta vez como puse algo muy diferente, como estás buscando trabajar en una empresa en la que vas a tener que innovar un montón, eres una persona que sale de los, como se sale de los parámetros y le gusta probar cosas nuevas, estás dispuesto Así vas a a veces tener como pues tener diez que... mil postulaciones al puesto. Sí, lo hice así porque pensé, la mayoría de ingenieros son bien como, y civiles al menos son bien como organizados y eso, pero yo necesitaba uno innovador. Entonces dije, voy a decirle las cosas como son y el que está dispuesto a todo este reto va a postular. Entonces, eh, me funcionó. Hay que jugar a Entonces, veces con cómo vendemos. claro, importante. Entonces, para repasar ese proceso, ¿no? Te piden, alguien te pide un experto en Salesforce o un ingeniero civil con conocimiento específico de un software. ¿Y cómo inicia ese proceso tuyo? ¿Qué es lo primero que haces? Porque me imagino tienes ya hoy en día claro algún proceso que sigues. ¿Cómo empieza? Lo primero es reunirme, ¿no? Con el director o el gerente para poder saber qué necesitan, cuáles son los requisitos y asegurarme que todo esté claro. Me gusta mucho tener por lo menos una hora de reunión para informarme, cosa que de repente creo que cuando he sido practicante hace años no tenía estas reuniones y tenía que buscar, y me imagino que muchos que tal vez están escuchando han tenido esa, la típica entrevista con el reclutador que no sabe lo que habla. eh, Porque he visto esas quejas, ¿no? Claro. Pero sí, hoy en día es importante informarse. eh, y luego de eso, pues pasamos a buscar o a esperar aplicantes y Pero les y en mandamos. esas reuniones con los que hacen el requerimiento, ¿no? Con los equipos usuarios, los gerentes, ¿qué les preguntas, ¿no? Quizás justamente algún recruitment novato nos está escuchando. Entonces, ¿qué deberían preguntar o qué información deberían tratar de obtener en esa reunión? Por ejemplo, un puesto de growth, ¿no? Como pregunto, primero qué estamos buscando. Luego pregunto, si hubieran 4 cosas claves
de las que te guiarías y si no las hace bien o no las sabe bien, no pasa, ¿cuáles serían, no? Saber cuál es algo que es no negociable. Eh, Pregunto en qué andan los proyectos, qué proyectos están trabajando, qué tanto esfuerzo requiere, cuántas horas requiere por proyecto, ¿no? Son como varias preguntas para, no necesariamente porque se las voy a decir al candidato en el momento, pero para saber cómo, por ejemplo, si trabajamos en, digamos, 3 proyectos a la vez, yo tengo que ver si el candidato está acostumbrado a hacer multitasking. Entonces, Claro. ya con eso me guío. No vaya a ser que yo mando a alguien que es bueno, pero que de repente solo puede una cosa a la vez. No, el resto del proceso básicamente es, bueno, después de que aplican y hay interesados y generalmente hago como preguntas prefiltro que seguro muchos habrán visto al postular, que les preguntan, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes o cuántos meses? ¿Por Eso ya es qué la quieres? entrevista con los candidatos. Eso es yo las pongo como preguntas prefiltro cuando son posiciones difíciles. Como, porque sé que aplican a veces 200, 300 personas, hasta 1000 a veces. Ah, pero nos Prefiero, hemos saltado un paso. Entonces, pero ¿cómo logras que esas personas lleguen a ti? Las mandas un mail a tu base de contactos, lo publicas en LinkedIn. ¿Cómo lanzas esa convocatoria? Una vez que ya te reuniste con el área usuaria y tienes claro el perfil que quieres buscar, ¿dónde lo buscas, no? ¿O qué haces después? sí, lo publico en LinkedIn, lo publico en Indeed, lo publico Monster. Hoy en día hay miles de plataformas que a veces no nos enteramos, ¿no? Y por ahí Claro. juego con plataformas que no son tan comunes en Perú, pero sé que van a llegar más opciones, ¿no? Porque no siempre son fáciles esos puestos, entonces mientras más me pueda abrir, mejor. Claro. Eh, Pero sí, tienes algunas que sean tus preferidas, que sepas que te suelen funcionar mejor o no. sí, para mí Indeed Ah, y mira. luego está LinkedIn. Si es Mm. Perú solamente, Boomerang también funciona muy bien. Ahí recibes un montón de solicitudes, me imagino. ¿Y qué haces con tantas solicitudes, no? ¿Te ayudas de esta plataforma para filtrarlas? ¿Te lo descargas si tú ya tienes alguna, no sé, cuéntame, inteligencia artificial para evaluar? ¿Qué haces para filtrar tantos CVs? Si bien hay empresas que trabajan mucho con que el ATS lea el currículum y elimine a todos los que no tienen las palabras claves, y lamentablemente las personas que no tienen las palabras claves, el reclutador nunca los leyó. En mi caso prefiero leerlos, sin embargo, sí filtro por preguntas. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, alguien que sepa el software de Power BI y la persona puso que no sabe manejarlo, el sistema automáticamente lo elimina, entonces yo no llegué a leer su currículum. No me apareció nunca en el sistema. Entonces, me ahorro un poco, ¿no? Me bajan normalmente las aplicaciones a, digamos, 50. Entonces ya, en vez de leerme 200, 300, me leí 50. Claro. Eh, Pero has sí, mencionado algo muy que me parece muy interesante y útil, que quizás debería preguntarlo en la sección de preguntas de temas de empleabilidad, pero ya que surgió te lo pregunto de una vez. Hablaste de palabras clave, ¿no? Y que a veces estas plataformas te ayudan a filtrar, pero ¿dónde es que uno pone esas palabras clave, ¿no? Porque uno sube las plataformas en un PDF, ¿no? Son palabras clave que uno coloca en la descripción de su perfil en la plataforma. ¿Dónde es que uno tiene que asegurarse de colocar bien esas palabras clave? está súper buena la pregunta. Eh, si hablamos solo de ATS, la verdad en cualquier parte del currículum, sin embargo, como el reclutador probablemente lo va a leer, yo recomiendo que juguemos estas palabras claves con los títulos de trabajo y las descripciones. Entonces, por ejemplo, que queremos postular un puesto de producto y nuestro título profesional siempre ha sido, no sé, analista de innovación.
y no dice producto en ninguna parte, pero has visto producto. Entonces yo siempre recomiendo, pon analista de innovación / producto, para que quede claro que eres especialista en eso. Porque, ¿qué pasa? El reclutador ve tantos currículums que la primera escaneada no va a leer las descripciones, solo los títulos. Entonces se baja unos, no sé, 20 y quedan 30. Y esos 30 recién empieza como a leer un poco más, ¿no?